Buen día. Mi nombre es José Alejandro Arellano Gutiérrez, alumno de la Facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho en la modalidad a distancia. El día de hoy vamos a presentar el tema Constitución y organización de los sindicatos. Este tema es muy importante para saber cómo organizar y cómo iniciar y cómo registrar un sindicato. Se deben de cumplir diferentes normas. Para ello vamos a iniciar respondiendo unas preguntas. ¿Qué se requiere para constituir un sindicato? Bueno, los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituirlos. Este consentimiento debe otorgarse en una asamblea constitutiva. Se requiere que el sindicato cuente con el respaldo de al menos el 30% de los trabajadores cubiertos por un contrato colectivo de trabajo. Se debe de hacer una solicitud por escrito, el listado de trabajadores, deben de presentar su identificación oficial, los documentos que acrediten la personalidad y la representación, quiere decir que estén bajo ese contrato colectivo que se va a firmar y que estén contratados en la empresa a la que se quiere registrar este sindicato. La información del patrón de la empresa en la que trabajan y el ámbito donde se va a aplicar. Esto se refiere a que hay diferentes ámbitos en los sindicatos que se pueden formar. Todo esto lo podemos consultar en cuanto a las normas que debemos de cumplir en la Ley Federal de Trabajo en los artículos 356, 357, 360 y 361. ¿Ante qué autoridad tenemos que realizar este registro? Bueno, es dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese es un organismo que va a emitir una constancia de representatividad y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ellos ofrecen la asesoría gratuita para la constitución de los sindicatos. Lo podemos también referenciar en los artículos 365, 365 bis, 366 y 368 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo debemos llevar a cabo este procedimiento? Debe de existir una convocatoria que señale lugar, día y hora y mencione el orden del día. Se debe de llevar un nombramiento de un presidente de debates, un secretario de actas y uno o varios escrutadores que van a determinar la calidad y el número de concurrentes y lo prepararán en cuanto a la lista de asistencia que deben de firmar todos los interesados. Debe de haber un desahogo de todos los puntos del orden del día, la relación de los acuerdos tomados, una acta pormenorizada firmada por el presidente, el secretario y los escrutadores, y se debe levantar un acta de la asamblea cuya copia y entre otros documentos que se deben de tener para la formación de este sindicato deben de remitirse a la autoridad registral. Estas asambleas en ocasiones se llevan a cabo ante un notario público para que dé fe al acto y lo protocolice. Esto lo podemos encontrar en cuanto a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 364 bis y 371. ¿A partir de cuántos trabajadores se tiene como obligatorio para constituir un sindicato en una empresa? Pues nos piden por lo menos 20 trabajadores o 3 patrones que al reunir voluntades crean un nuevo sujeto de derecho. Todos ellos deben ser mayores de 14 años o, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, mayor de 15 años, esto en los artículos 362 y 364. ¿Qué es la legitimación de los contratos? Esto se debe a un proceso que garantiza la libre negociación colectiva, asegurando que los trabajadores conozcan y aprueben los contratos colectivos de trabajo a través de su voto. Este debe ser personal, libre, directo y secreto. ¿Qué se va a garantizar? La libre negociación colectiva, van a asegurar la transparencia, se va a fortalecer la democracia sindical, van a eliminar los contratos de protección y brindar la certidumbre a los trabajadores. Esto con fundamento en los artículos 386 al 403 de la Ley Federal del Trabajo. Los estatutos sindicales es la base fundamental de un sindicato. Ese es un instrumento que se expresa donde se expresa el objeto del negocio jurídico colectivo
creador del sindicato y que se puede definir como la norma aprobada de manera colectiva y que determina los fines del sindicato, las relaciones del sindicato, sus miembros y las relaciones que tiene con terceros por parte del sindicato. El estatuto como un elemento esencial. Esto quiere decir que no puede existir un sindicato si no tenemos estatutos. ¿Qué debe de contener? Bueno, debe de contener la denominación, un domicilio, el objeto, la duración, las condiciones de admisión de miembros, las obligaciones y derechos de los asociados, los motivos y procedimientos de expulsión, las correcciones disciplinarias. ¿Y qué son estos estatutos? Bueno, se deben de formar al momento de que se convoca la asamblea. Esos estatutos son necesarios para formar el sindicato. Se debe de mencionar el número de miembros de la mesa directiva, se debe de referir el procedimiento para la elección de la mesa directiva, que debe de cumplir con las cuatro bases, que debe ser libre, privado, libre, privado, personal, y que de esa manera se pueda llevar una elección de manera democrática. Las normas para la administración, la adquisición y disposición de los bienes, el patrimonio del sindicato. Aquí vamos a adelantarnos un poco en cuanto a el sindicato se disuelva, también deben de registrarse la manera de cómo se van a liquidar esos bienes o cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, la forma de pago y los montos de las cuotas sindicales para poder formarlo, para poderlo mantener. Estas normas que se presentan o estatutos que se deben de generar para la formación del sindicato, hay algo muy importante donde los representantes de este sindicato, en este caso el secretario, debe de presentar, debe de presentar de manera semestral un informe de todo lo que se está llevando a cabo. Debe de existir una libertad estatuaria y el determinismo legal y la modificación de los estatus siempre con el fundamento y con la base de tener una mejora en cuanto a la parte laboral de los trabajadores. Esto lo podemos revisar en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los órganos de representación de un sindicato? Bueno, existe una asamblea general que vamos a conformarla por todos los que estamos incluidos en este sindicato. Debe de existir un comité ejecutivo. Este comité ejecutivo es el que se va a encargar de administrar el sindicato. Los delegados pueden ser seccionales. Deben de existir comisiones para la apertura o para la modificación de los estatutos de acuerdo a lo que nos vaya a favorecer en cuanto a la mejora personal y la, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es donde vamos a llevar a cabo este procedimiento para poderlo registrar. ¿Cuál es la personalidad jurídica de un sindicato? Bueno, es una persona jurídica colectiva, puede ser una persona moral, que tiene capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. Esa capacidad jurídica debe de obrar y la de representar a los socios en defensa de todos los derechos individuales que les correspondan. Además, deben ser reconocidos por el Estado y llevar un registro de los sindicatos existentes. Eso lo podemos encontrar en el artículo 357 bis, 374, 375 y 376 de la Ley Federal del Trabajo. Deben de tomar, bueno, ¿qué es la toma de nota de la directiva sindical? Este es un documento oficial emitido por una autoridad laboral que certifica la elección de los miembros de la directiva de un sindicato, que quiere decir que debe de haber un certificado de la elección, la representatividad legal y los requisitos legales. Este documento es un requisito legal para que la directiva sindical pueda actuar como representante legal de todos los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre un representante legal y un apoderado de un sindicato? Bueno, el representante legal es la persona designada por la organización para actuar en su nombre ante la ley.
mientras que el apoderado es alguien con poderes específicos para realizar acciones concretas, como negociar un contrato o presentar un reclamo. El representante legal tiene una representación más general y continua, mientras que el apoderado actúa dentro de un ámbito más limitado. ¿Qué limitaciones y prohibiciones se tienen? Bueno, la prohibición de intervenir en asuntos religiosos, esto no está permitido y está referido en los artículos 363, 372 y 378 de la Ley Federal del Trabajo, y de ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Los trabajadores de confianza no pueden ingresar a los sindicatos. Son las limitaciones que se tienen. ¿Cómo se lleva a cabo la disolución de los sindicatos? Se puede disolver por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren o por transcurrir el término fijado en los estatutos, con referencia en los artículos 369, 370, 379 y 380 de la Ley Federal del Trabajo. Esos estatutos de los sindicatos deben tener como mínimo y como lo marca la Ley Federal del Trabajo, deben de presentar la denominación que les distingue de los demás, un domicilio, un objeto, la duración, las condiciones de admisión de los miembros, las obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, forma de convocar a asamblea, época de celebración, el procedimiento para la elección, entre otros. Estos estatutos son muy importantes porque es como se va a definir el sindicato y es el cual va a representar a todos los trabajadores. Bueno, respecto a un ejemplo de cuando se acercan estas personas de una empresa que se llama comercialización de productos, esas son las bases para formar un sindicato. Vamos a hacerlo con un ejemplo de estos estatutos en cuanto a lo más general que se pueda encontrar. Primero se debe definir un nombre y un objeto social. En este caso vamos a poner que el Sindicato Único de Trabajadores de la empresa de comercialización de productos la vamos a denominar Compro, con las primeras tres iniciales de comercialización y las tres de productos. Vamos a definir que su objeto social será la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de la empresa, la negociación colectiva de condiciones de trabajo y la promoción de igualdad, de justicia social y de desarrollo profesional de sus miembros. ¿Cómo vamos a afiliarnos? Bueno, para ser miembros de este sindicato se requiere ser trabajador de la empresa de comercialización de productos y deben de presentar una solicitud de afiliación por escrito, la cual será aprobada por el comité ejecutivo. Un tercer punto, que son los derechos y las obligaciones de los miembros, vamos a definirla que los miembros del sindicato tienen derecho a participar en las asambleas generales con voz y voto, que decíamos que el voto debe ser personal, secreto, directo y libre, para ser elegidos para los cargos sindicales, recibir información sobre las actividades del sindicato y a ser representados por el sindicato en asuntos laborales. Los miembros del sindicato tienen la obligación de cumplir con las decisiones de la Asamblea General, de pagar los cuotas sindicales para el mantenimiento del mismo, respetar los estatutos y participar activamente en las actividades del sindicato. Ante los órganos de gobierno, el sindicato debe estar integrado por los siguientes órganos: una Asamblea General, un comité ejecutivo que debe de incluir un presidente, un secretario general, un tesorero como mínimo, la Comisión de Justicia, la Comisión de Vigilancia y otros órganos que se consideren necesarios para la formación del sindicato, para el mantenimiento y para llevar a cabo lo que más importa en cuanto al beneficio de los trabajadores. Las funciones de los órganos de gobierno tienen que ser la Asamblea General, que es el órgano supremo del sindicato y tiene la facultad de aprobar los estatutos, las resoluciones importantes, el presupuesto y elegir a los miembros del comité ejecutivo. El comité ejecutivo es responsable de la gestión diaria del sindicato, de la representación de los trabajadores ante la empresa, de la negociación colectiva y de la aplicación de los acuerdos de la asamblea. Dentro de este procedimiento debemos también de referir el proceso electoral,
que decíamos que este proceso electoral se debe llevar de acuerdo a un voto personal, secreto, libre y directo para que se puedan elegir a los miembros del comité ejecutivo y de los otros órganos sindicales que tiene que llevarse para la administración del sindicato mediante la votación secreta directa. En asambleas generales debe de existir una convocatoria previa de acuerdo con las normas establecidas en los estatutos. Y la última parte e importante de manera general de estos sindicatos es que debe llevarse las cuotas sindicales. Los miembros del sindicato están obligados a pagar una cuota ordinaria mensual cuyo monto será determinado por la Asamblea General. Las cuotas serán destinadas a la gestión del sindicato y a la promoción de la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante mencionar que estas cuotas se tienen que llevar a cabo de manera mensual o conforme lo indiquen en las asambleas. Además de que cada 6 meses se debe dar cuenta de todo lo que se tiene que llevar a cabo. Vamos a mencionar que esta manera de generar un sindicato es con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de todas las empresas. En el caso de esta empresa de la comercialización de productos, sí se puede formar siempre y cuando cumpla con todas estas condiciones que requiere la ley. Hay que llevar a cabo el registro, hay que llevar a cabo la asamblea y definir estos estatutos ya de manera más puntual para poderlo formar y hacer el registro ante la dependencia que nos corresponda. Bien, les voy a dejar algunas referencias del tema que hemos presentado el día de hoy. Muchas gracias.